¿Es interesante lo que dice el profeta Miqueas? Sí, muy interesante. Y ahora los voy a invitar a conectarse con el consejo divino de esta mañana. Oremos. Señor, que las palabras anunciadas por el profeta hagan eco en nuestras conciencias para que no olvidemos practicarlas hoy. Amén. La mayoría del tiempo somos tan espirituales, créame, tan espirituales, que hacemos las cosas a nuestra manera. Tenemos una interrupción ahí en el teléfono, alguien está llamando, se olvidó de poner, creo, que no nos interrumpan, ¿ok? ¿Ya? ¿Listo? Ya, no hay problema, ok, ya. Ay, me sorprendí, es que estamos estrenando el teléfono nuevo de mi esposita. Bien, entonces les decía que la mayoría del tiempo somos tan espirituales que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, ¿ok? Y la mayoría del tiempo nosotros olvidamos los asuntos prácticos de nuestra fe. Los olvidamos de tal manera que parecería como que, ¡ay!, lo olvidamos. Pero la mayoría del tiempo, la verdad, con honestidad, si ponemos nuestra mano en el corazón, estamos olvidando a propósito los aspectos prácticos de nuestra fe. El consejo de este divino trata acerca de recordar su voz. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana, por eso le pido su atención, porque créame que el sermón de esta mañana está impresionante. Vamos a contar algunos datos para poder tener la historia completa, la película completa de qué es lo que pasa, para que nosotros podamos comprender quién fue el que escribió este versículo y qué estaba ocurriendo cuando fue escrito este versículo, ¿ok? Dice la Biblia en Miqueas 6:8, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, para poder tener la película completa, ¿no es cierto? Es muy popular esta frase dentro de nuestra gente, dentro de nuestra familia, en nuestra ciudad. Para poder tener la historia completa, para poder entender de qué va esto, voy a darles algunos datos interesantes. ¿Quién era el profeta Miqueas? A Miqueas se lo conocía como el demócrata. Miqueas el demócrata se llegó a decir de él. Él era un campesino. Como la mayoría de personas de campo, él se identificaba bastante con el campo, no con la ciudad. Y constantemente vemos a través de todo el libro del profeta Miqueas que él presenta una acusación contra las personas que vivían en la ciudad, culpándolas de los males de las personas más necesitadas. ¿Ok? A Miqueas se lo conocía como un sencillo campesino, un profeta del pueblo para el pueblo. Él fue contemporáneo de Isaías. Y recordemos que Isaías era un profeta de la clase alta. Isaías estaba siempre rodeado, ¿no es cierto?, de gobernantes. Él estaba hablando siempre a los sacerdotes de la ciudad, a los líderes. Ese era el tipo de gente con el que se codeaba Isaías. Era un profeta que lo encontrábamos ahí, o se pertenecía a la clase alta. A diferencia de Miqueas, él era un predicador campesino que siempre se dolía de las injusticias hacia los más pobres. Que siempre le dolía, pero así con una pasión tremenda, el sufrimiento de la gente humilde. Miqueas estaba poseído por una ardiente pasión por la justicia, por la rectitud en el trato y por la santidad, por una vida de santidad hacia con el Señor. Es interesante que mientras Isaías recibe su llamado profético, ¿no es cierto?, en la pomposidad del templo, en cambio Miqueas recibe su llamado profético, ¿no es cierto?, en medio del dolor de su gente, en medio del gemir de sus vecinos por todo el dolor de la injusticia que tenían que sufrir, ¿no es cierto? O sea, Miqueas era el profeta, la voz de los oprimidos, ¿no es cierto? Miqueas no era un político como Isaías, pero Miqueas sí estaba enfocado en la moral social, ¿no es cierto?, y en la situación religiosa del pueblo, de la nación. Ahora, ¿qué pasó cuando fue escrito Miqueas capítulo 6, verso 8 que estamos leyendo en esta mañana? Israel estaba dividido en dos imperios, el imperio del norte y el imperio del sur.
con su capital Samaria, con su capital Jerusalén. ¿Ok? Y estos dos reinos se habían rebelado. Todo el pueblo de Israel se había rebelado contra el Señor por más de 500 años. Esto lo encontramos en el capítulo 1, verso 5. Por tiempo no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en casa cuando revise este mensaje. Además, Miqueas acusó a los ricos que se portaban de manera opresora. No que todos los ricos son opresores, no confundamos los términos. Pero en este libro, en esta acusación, en el libro de Miqueas, él es un profeta que acusa, que denuncia a los ricos que se hicieron opresores. Esto está en el capítulo 2, versículo 2. Además, Miqueas acusó, sí, me escucha bien, Miqueas acusó a los líderes de hacerse ricos a través del robo y de la codicia. Es interesante que el rugido, el llamado profético de todos los profetas, sin excepción, era siempre condenar lo que estaba mal. Por lo general, nosotros nunca vemos el carácter profético reflejado como que le gustaba a todos. Los que se sentían aludidos siempre iban a tener un poco de resquemor y tratar mal y mirar mal a los profetas. En ese tiempo le tengo una noticia. Como en la actualidad, también había profetas falsos. También habían profetas que decían cosas que estaban totalmente equivocadas, pero ellos se respaldaban en decir que ellos hablaban en el nombre de Dios y que Dios los respaldaba. Esto traía confusión. Mire que no es nuevo lo que ocurría en ese tiempo a lo que ocurre con nosotros en la actualidad. Por eso Miqueas también acusó a los profetas de su tiempo de ser corruptos. Eso usted lo encuentra en el capítulo 3, verso 5. Ahora, para resumirles, para presentarles la evidencia de la Biblia, voy a leer el capítulo 3, versículos 8 al 11, y quiero que escuche lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 3, versos 8 al 11. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, dice Miqueas, lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de justicia y de fuerza, para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Escúchenme, oh líderes de Israel. Ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Es interesante en qué se parecen estas cuestiones. Esto es lo que estaba ocurriendo y esta fue la persona llamada el profeta Miqueas cuando escribió: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el contexto, esa es la película, era lo que estaba sucediendo en ese momento cuando Miqueas escribió eso. ¿Qué estaba sucediendo? Que Israel se había alejado, se había portado rebelde contra el Señor. Cada vez que la Biblia habla de que el pueblo del Señor se comporta de manera rebelde contra Él, siempre se trata en un contexto, o al menos la mayoría del tiempo, se trata en un contexto de idolatría. Para Dios es un crimen horrible cuando nosotros no santificamos su nombre. Es un delito cuando nosotros vamos en pos, caminando en cualquier otra cosa que simule ser Dios. Cuando lo sacamos a Él de nuestro corazón y dejamos entrar ídolos en nuestro corazón. Los ídolos pueden ser personas también. No solamente lo que declara abiertamente y radicalmente la Escritura. Los ídolos también pueden ser personas que nosotros dejamos entrar en nuestro corazón y sacamos al Señor del lugar que a Él le compete. Usted no se ha preguntado por qué será que los ecuatorianos seguimos eligiendo gobernantes que no tienen temor al Señor, respeto al Señor. Después estamos clamando ayuda al Señor.
Y el Señor siempre está dispuesto a dar su ayuda. Pero es importante que nosotros recapacitemos que no es culpa de Dios. Dios es soberano. Y en el ejercicio de darnos el permiso para que nosotros elijamos, ¿no es cierto?, nosotros nos equivocamos. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir equivocando? Este era el contexto, un contexto de corrupción tal que estaba sucediendo en los dos reinos, ¿no es cierto?, en Samaria y en Jerusalén, en el reino del norte y en el reino del sur, de tal manera que el profeta Miqueas inclusive se atrevió a predicar lo que muchos de nosotros hoy no nos atrevemos a predicar, a decirle a la gente que nos gobierna, a decirle a la clase política: mira, estás yéndote en contra del Señor. Qué tristeza cuando después se cumplieron las palabras del profeta y toda la mayoría de la gente fue sitiada, ¿no es cierto? Y se fue a ese éxodo, se fue cuando vinieron y raptaron, se llevaron los hijos jóvenes de las familias por los reinos que invadieron. Por los reinos que invadieron a la nación de Israel. ¿Qué es lo que hoy está ocurriendo? ¿Qué es lo que hoy, cómo nos está saqueando el demonio, las fuerzas de las tinieblas? ¿Cómo nos están saqueando los secuaces, esos hombres corruptos, esas mujeres que aman la corrupción y traman el mal contra el prójimo? ¿Cómo nos están robando la vida? ¿Cómo nos están robando la identidad como país? Y siguen mintiendo, desarrollando y siendo cada día más profesionales en el arte de la demagogia. El arte de la demagogia quiere decir la profesión de mentir y de mentir bien. ¿Acaso no vemos eso nosotros hoy en la actualidad? ¿Acaso no es lo que estamos nosotros palpando y sintiendo a primera piel? ¿Cómo los gobernantes nos roban en la cara? ¿Cómo la clerecía, cómo los hombres que hablan en el nombre del Señor, sus frutos son totalmente condenables? Porque son totalmente contrarios a lo que ellos hablan con sus bocas. Estamos viviendo una temporada de un fariseísmo terrible, terrible, terrible. Por favor, aterrizando ya ahora nuestra realidad, quiero decirle hoy en esta mañana, quiero compartirle el consejo del Señor. La Biblia en el capítulo 6 de Miqueas que estamos leyendo en esta mañana, en el versículo 8, empieza con una exclamación. Y dice el profeta: ya se te ha declarado lo que es bueno. Así, cortante, directo y al punto, porque Miqueas era así. Miqueas era, como diríamos en nuestro contexto latinoamericano, Miqueas era un profeta así medio salvaje, así agresivo. Pero usted se ha preguntado por qué Dios quiso que el libro del profeta Miqueas esté aquí. Porque algunos son muy sensibles y no quieren que les digan sus verdades. Jesucristo habló muy bien de Juan el Bautista, aquel que lo bautizó en el río. Y dijo que de él no se había levantado otro profeta como él. ¿Y cuáles son las características del profeta Juan el Bautista? Él cogió y le dijo al gobernante lo que tenía que decirle. Estaba viviendo en pecado. Y eso era una ofensa ante el Señor. Hoy día podemos excusarnos en todo esto de los derechos humanos y bla, 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 y en otras ideologías, y reducirnos, porque el mundo trata de reducir a la iglesia y a los cristianos a un grupo y a una situación y a un estado donde no podamos decirle al resto lo que está haciendo mal. Porque no les gusta y eres su sensibilidad. Pero no estamos insultando a nadie, no estamos tratando mal, no estamos humillando la honra de alguien, no nos estamos metiendo con la sexualidad de un cabeza de familia, no estamos insultando a su esposa ni a sus hijos, no estamos rebajando su dignidad como hombre, como familia. Estamos diciendo simple y sencillamente lo que nos indica y lo que nos enseña la palabra de Dios, que es necesario que nosotros tengamos en cuenta en la actualidad. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Con ese énfasis empieza el profeta. ¿Y qué nos quiere decir eso para nosotros en la actualidad? Nos está diciendo con el mismo énfasis que nosotros debemos hacer el bien, que no nos debemos sacar la vuelta a la hora de hacer el bien. Nosotros por lo general nos hacemos los desentendidos. Y al hacernos los desentendidos, ocuparnos en lo que este mundo nos enseña, a vivir y a tratar al prójimo con egoísmo, es que nosotros estamos cosechando lo que hoy está ocurriendo. La mayoría de la gente se cansa del Señor.
o vea las cosas del Señor como algo folclórico, como algo que tiene que cumplir el sentido del deber, pero se ha olvidado de una comunión que produzca frutos. Entonces, en parte, nosotros somos culpables. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de hacer el bien. Es el énfasis del profeta. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Si ya sabes lo que es bueno, que está en la palabra de Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué tambaleas? ¿Por qué dejas a un lado los principios que te han sido enseñados? ¿Por qué ignoras tu conciencia? ¿Por qué la drogas a tu conciencia? Te dejas llenar de cosas que no sirven, que ocupan lugar en tu mente, en tu cabeza. Baja tu corazón, se hace carne y luego legitimas lo que los pecadores corruptos están haciendo en la actualidad. Lo bueno es lo que nos enseña Dios. Si usted se pregunta qué es lo bueno es lo que nos enseña Dios en su palabra. Y no hay excusa, no debemos distraernos demasiado tiempo, vivir en una cultura solamente de distracción, de juego, de fantasía, y no poner los pies firmes sobre la tierra y atender que nuestra nación va camino al barranco, va camino al despeñadero si nosotros no tomamos acción como ciudadanos, como ecuatorianos que tememos al Señor. Y esto no se trata solamente de cristianos, de usted y yo que hemos nacido de nuevo. Esto se trata de toda la nación en conjunto. Porque aunque algunos ciudadanos en este país puedan disentir, puedan estar en desacuerdo con nuestra forma de vivir la fe, puedan atacarnos por nuestros pecados pasados o puedan estar siempre criticando por lo que hacemos, a la hora de la hora hay que tomar conciencia y hay que unirse para sacar a la nación adelante. Y a la nación se la saca adelante con la reverencia al Señor, levantando esos principios que están aquí en su palabra y dejando que esta palabra gobierne sobre nuestra vida. Esta palabra debe ser nuestra carta magna más importante, porque nosotros, antes de ser ecuatorianos, venezolanos, colombianos, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Que no se nos olvide. Luego el profeta dice, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Espera un cambio. Porque el cambio no empieza en el otro primero. El cambio empieza primero en mí. El cambio empieza desde nosotros cuando asumimos una identidad de siervos de Dios. Y que es Él quien está arriba en preeminencia. Él es el Rey y Él es quien gobierna. Y nosotros siempre vamos a tenerlas de perder con Él. Pero Él es un Señor de misericordia que no se olvida por qué nos ha creado, por qué nos permite existir, sino que nos da una segunda oportunidad. Con el Señor no existen órdenes a medias. No existe aquello de cosas imprecisas. Con el Señor es directo y al punto. Y Él nos permite entender esto a través de ver al profeta Miqueas. ¿Quién era el profeta Miqueas? ¿Cómo lo usa y cómo queda plasmado aquí en las páginas de la Biblia? Mire, hay algo muy bonito que se llama la ética de los profetas. A veces nosotros estamos tan cegados por el enemigo de la humanidad, por Satanás, por los demonios y los secuaces del infierno en la tierra, que no nos permite ver que nosotros no necesitamos revoluciones de tipo humana para ser libres. Esas revoluciones donde dejan a Dios a un lado o dicen respetarlo solamente para ganar poder. El arte de la demagogia en acción, mintiéndole al pueblo. Te mienten 10 años, luego 2 años más, luego ¿cuántos años más si nosotros lo permitimos? Nosotros no debemos permitir que nuestra nación sea dividida por estos ídolos de pies de barro, a la que la gente empieza a adorar porque empieza a olvidarse que Dios es el primero que busca el bienestar de una nación, el bienestar colectivo y el bienestar individual. Como el enemigo pone una venda en los ecuatorianos, entonces no nos permite ver que en todas las páginas de la Biblia hay respaldo del Señor para hacer justicia. Y Él le manda a la gente y pone a gente con autoridad para administrar justicia. Puso a sus profetas en el Antiguo Testamento. Esto es imprescindible conocer, la famosa ética de los profetas, donde no permite el Señor. Se sentaron en el control remoto.
Trabajemos en evitar las distracciones, familia. Eso también es amor. Donde nosotros tenemos que poner atención a lo que dice el Señor. La ética de los profetas habla de que el Espíritu del Señor movió en el Antiguo Testamento a profetas para decirle a todos, al pueblo, a quien sea, directo y al punto: mira, estás mal. Mira, como dijo Miqueas, te estás enriqueciendo a través de hacer cosas malas. Yo recuerdo que en mi infancia, yo ayudaba a mi abuelo en su tienda de abarrotes allá en la costa. Y era muy interesante un aspecto que se quedó grabado en mí. Mi abuelo era un hombre justo. Intentaba ser justo en todas las cosas que hacía, porque era un hombre pobre. Era un hombre que había sufrido. Para tener sus 8 hijos en pie, mi abuelo había tenido que fajarse el lomo trabajando. En los tiempos en que uno tenía que ir a Guayaquil en barco y moverse a otras provincias del litoral en barco para llevar productos para comercializar. Mi abuelo es de esa época. Mi abuelo es cuando no había fácil aquello del bus y el tren o aquello para movilizarte. Entonces mi abuelo había algo que le molestaba. Cuando él tenía un vecino que hacía el mismo negocio de él, vender el arroz, comercializar el arroz, el azúcar. Y era muy interesante que a mi abuelo le ardía el coraje. Era una cosa que lo llenaba de mucha rabia cuando él se enteraba que sus vecinos estaban plumeando los sacos de arroz. El saco de arroz se vendía a un precio ya dado. Pero venían los sapos, los sabidos, los canallas de siempre, esos hombres corruptos con una cultura de robo, venían y plumeaban los sacos de arroz. Y yo lo veía, yo le preguntaba: pero abuelo, ¿qué es eso? Es que estos son unos viles, desgraciados, ladrones. Y otros epítetos altisonantes que no vamos a compartir por este medio. Mi abuelo tenía una furia santa cuando él miraba que sus vecinos comerciantes plumeaban el arroz, sacaban el arroz y le robaban al quintal media libra, 1 libra de arroz. Y le engañaban al pueblo, le decían: toma, esto cuesta el quintal de arroz. Y se lo vendían, se lo hacían pasar como un quintal de 100 libras de arroz. Pero en realidad era menos la cantidad. Y si nosotros leemos a este profeta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 al final, nosotros vamos a ver inclusive que el profeta dice, hablando en el nombre del Señor, le dice a la gente que el Señor aborrece sus medidas falsas. Aborrece la trampa que tienen hecho en las balanzas. Son ese tipo de cosas de orden práctico que nos dejan entender a nosotros y me hacen entender a mí cómo estaba en ese momento el profeta Miqueas sintiendo un ardor, una rabia, una furia por las injusticias. Recibe el llamamiento profético del Señor, el Señor lo utiliza, el Espíritu Santo viene sobre él y él empieza a profetizar las cosas que anunció, y entre ellas la que condenó: la idolatría de la nación, el haberse apartado del Señor por más de 500 años, los ricos que estaban oprimiendo y volviéndose ricos a través de la codicia, a través de robar, a través de la corrupción. A los líderes de la nación, a los sacerdotes, les estaba diciendo: ustedes son unos falsos, mentirosos, hijos del diablo, adoradores de Belcebú. Solo me imagino cómo sería ese cuadro. ¿No se parece acaso a lo que nosotros estamos viendo hoy día? ¿No se parece a lo que nosotros estamos viendo en la actualidad? Lo que nos rodea es corrupción. Y ya hemos legitimado esa corrupción, ya nos hemos acostumbrado a esa corrupción de tal manera que hemos aceptado que ese es el estilo de vida normal. Pero no es el estilo de vida normal. Hay un Dios, hay una palabra llamada la Biblia, la Santa Biblia, y hay un profeta como Miqueas que dijo: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Y luego dice, por si usted dice: ¿qué es lo que espera de mí el Señor? Practicar justicia. ¿Y qué significa practicar justicia? Practicar justicia significa que eso es lo que nosotros debemos hacer. Ese es nuestro deber, luchando aunque sea solo, aunque nadie te ayude, aunque nadie te secunde, aunque nadie te dé una palmada en la espalda. Es tu compromiso con el Señor. Debes insistir. No debes callar cuando se trata injustamente a alguien.
No debes permitir, si vas en el bus y ves que el ayudante o el chofer trata mal a una persona de la tercera edad, a cualquier persona, mujer, hombre, niño, no debes permitir, debes ponerle un alto, debes hacerle entender a esa persona que lo que está haciendo está mal, no callarte. No necesitas meterte en un problema, no necesitas irte de quiños, de puñetes, a menos que sea necesario en una situación extrema. Pero debes hacerle entender a los demás que está mal lo que está haciendo. Cuando una pareja peleaba aquí, no hace mucho, antes de la pandemia, yo me acerqué sin necesidad de portarme mal. Le dije, ¿por qué no pelean dentro del carro? ¿Por qué no discuten? Entren dentro del carro y así pueden calmarse. Entonces, había dos opciones, que ese señor que estaba ahí vociferando y su esposa que estaba ahí también brava, ya casi se iban de puñetes. Había dos cosas que podían suceder. O me pegaban, me golpeaban, me agredían o aceptaban lo que les dije. Gracias a Dios aceptaron lo que les dije. Se metieron al cuarto, siguieron ahí discutiendo porque se notaba que levantaban las manos, peleaban. Yo solamente me paré así, astutamente un poquito al lado del carro. Me hacía notar, hacía que me noten que estoy ahí. Y cuando se cruzaban nuestras miradas, le decía. Entonces, fueron calmándose. Debemos ser inteligentes, astutos, debemos practicar justicia, no debemos ser belicosos. Es cierto, todavía vivimos en esta carne y a veces nos quiere ganar, pero pidámosle al Señor dominio propio para que sean los frutos, hablando de a quien nosotros le pertenecemos, no al demonio, sino a Jesucristo. Nosotros debemos obedecer a Cristo y dirigir nuestra vida hacia lo que Él nos está pidiendo hacer. Es por gracia esta vida que vivimos. Aunque para nosotros la salvación ha sido gratis, no quiere decir que no tuvo un costo o que no le costó a alguien. Le costó a Dios el precio de sangre de su Hijo en la cruz. Nuestra salvación tuvo un precio muy grande. Siempre debemos tener eso en mente. La salvación es gratis, pero sí tiene un costo. La bendición de mi nación, sí hay bendición para mi nación, sí hay corrección para el Ecuador, sí podemos cambiar el destino de nuestro país, pero hay un precio que pagar. Doblar rodillas, afrontar el compromiso de ir delante del Señor, confesar nuestros pecados, asumir las consecuencias de lo que hemos hecho mal, poner el pecho a las balas, así como los superhéroes, y decir, de esta posición no me mueve nadie. La mayoría del tiempo el enemigo utiliza el rabo de paja que cada uno tiene. Aquello que esconde, aquello que le avergüenza, aquel pecado que está practicando en lo oculto, o sea, en las tinieblas, para minimizarnos. Pero no hay nada más rico que decir la verdad. Una vez una mujer le confesó a su esposo la infidelidad y le dijo, esposo, yo estoy dispuesta a pasar todo lo que sea. Perdóname, discúlpame, yo sé que tal vez no es la condición humilde en que debo pedirte perdón por lo que he hecho, por mi gran pecado. Pero quiero decirte que me siento bien porque me he quitado un peso de mis espaldas. Sentía como dice la Biblia, enfermedad aún en mis huesos. Pero te pido perdón, esposo. Tienes el derecho de tratarme como tú quieras. Tienes inclusive el derecho de golpearme si así tú quieres. Porque sé que lo merezco, porque lo que he hecho es horrible. Pero te pido perdón por ti, por mis hijos. Perdóname, aquí estoy, esposo. Tuvo la valentía. Usted también tenga la valentía. Tengamos la valentía de confesar nuestros pecados. Tengamos la valentía de decir perdóname. Pero también tengamos la valentía de aceptar que hay consecuencias. Otra esposa estuvo en una reunión y la esposa de un clérigo le dijo al esposo, un momento, esposo, para la predicación. Como si ahorita mi esposa dijera, marido, para la predicación. Y esa esposa, delante de toda la iglesia, le dijo, iglesia, quiero pedirles públicamente a ustedes perdón y a mi esposo por haberme comportado de la manera que me he comportado. Estos 7 años mi esposo ha sufrido porque yo no me he comportado como la amiga que debía ser. Lo he descuidado sexualmente, le he faltado el respeto, he hecho esto y el otro, y mi esposo ha permanecido fiel al Señor. Lo que yo le he hecho ha sido suficiente para que él me deje, me abandone, y con conocimiento de causa y la ley de su lado, él hubiera dicho, esta mujer solo me hace daño, pero él agachó su cabeza y confió en el Señor. Esa mujer lloraba ante toda la iglesia, aceptando su pecado. Y es lo que nos hace falta a nosotros. Aceptar que estamos lastimando a otros cuando evitamos
Que el reino de Dios se acerque a las personas pobres, a los que sufren, a los que tienen menos que nosotros. Cuando nosotros aceptamos el dedito de Satanás en nuestras vidas, acusándonos y satisfaciendo ese ego maligno y diabólico que nos conduce a ser injustos y a salvajemente permitir una cultura de injusticia. Tal vez no sea yo la persona que tiene que decirle a usted qué hacer directamente, qué hacer específicamente, a menos que usted me lo permita. Pero lo que sí puedo hacer en el nombre de Jesucristo es enseñar su palabra. Recordarle a usted lo que el profeta dice. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Por qué no lo haces? Practicar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa amar la misericordia? Una vez un predicador dijo, eso de la misericordia no es otra cosa que insistir en la santa necedad. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Qué me está diciendo con eso de la santa necedad? Aquella cualidad tatuada por Dios en nuestro ser, en el asiento de nuestra alma, que nos empuja a perdonar y siempre a estar disponibles a dar otra oportunidad al otro, mientras esté a salvo nuestra vida, obviamente, cuando sabemos que volverá a pecar. Cuando hablamos de misericordia, es necesario que nosotros metamos en nuestra mente santa necedad, porque aún el Señor le llamaron esto, le dijeron que era hijo del diablo, le dijeron que hacía por el poder del diablo los milagros de sanar gente, de curar a una mujer con flujo de sangre, de sanar a muchos de ustedes que nos están viendo ahora. Pero la santa necedad nos obliga a nosotros a ajustarnos moralmente y a decir, voy a perdonar, no sea que mañana sea yo. Pero Fernando, a veces dice mi esposa, ¿por qué si usted sabe que esa persona es necia, terca, no entiende? Hago puñete y digo, tienes razón, esposa, tienes razón, pero démosle chance otra vez. No sea que esta vez de verdad sí cambie. Si actuamos así, Dios nos va a bendecir. Si actuamos así, Dios nos va a prosperar. Si actuamos así, vamos a dar buen ejemplo ante los demás. Porque cuando el Espíritu Santo los toque, cuando el Espíritu Santo toque a estas autoridades corruptas, cuando el Espíritu Santo toque a estos pastores, clérigos, sacerdotes y toda la clase alta de la clerecía que le roba de frente al pueblo, cuando el Señor toque a los gobernantes, cuando el Señor toque al pueblo de manera general, cuando el Espíritu Santo toque sus conciencias, ellos van a decir, sí nos hablaron de esto, sí nos estaban diciendo, hay un remanente fiel, hay un grupo de personas que dice, dejen de hacerlo, nos venían diciendo, dejen de hacerlo, y ellos vendrán a la comunión, vendrán a los pies del Señor y dirán, mira, perdónanos, nos hemos equivocado. Nos arrepentimos, hicimos esto, hicimos lo otro. Es duro. Nadie dice que es fácil. El ser bueno con los demás, aunque nos tilden de necios y de tontos, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Se lo juro. Permítame que salga ahora no el pastor, sino este hombre que sufre día a día el ver a otros insistir en pecar y no arrepentirse. Perdóneme, pero es duro. Durísimo ver. Uno quisiera sacarse el cinto, la correa y decirle, carajo, cambia, deja de hacer aquello, deja de desperdiciar la plata, deja de ir a estar asistiendo a esos bailes, es coronavirus, ¿qué no entiendes, cabezón? A uno le da ganas, pero uno tiene que contenerse, tiene que sonreír, tiene que mirar con agrado y tiene que buscar las palabras adecuadas, tiene que insistir la mayoría de las veces sobre nuestras rodillas, orando al Señor para que toque a estos imberbes. Este mundo enseña egoísmo, pero el Señor no nos deja tela de duda. Hay que mostrar misericordia, hay que ejercitarse en el arte de la santa necedad. Ok, familia, ok, amigos, espero que usted asienta diciendo sí. Sí. Para terminar, el Señor dice en el versículo, Miqueas dice en el versículo, humillarte
ante tu Dios. Esa es la llave maestra. Humillarnos ante el Señor. Si nosotros no estamos practicando tener un sentido de humildad ante el Señor, no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque es cuando el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender que no se trata de hacer las cosas a nuestra manera. Inclusive vivir la fe cristiana no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, porque Él tiene el poder para cambiarnos de adentro hacia afuera. No es nosotros quienes vamos a hacer la obra, es el Señor. Pero nosotros, para poder realizar todo esto de lo que hemos hablado en esta mañana, necesitamos reconocer que el Espíritu Santo es soberano. Dios es soberano y sabe lo que es mejor para nosotros. Y nosotros tenemos que someternos a las directrices del Señor. No presentarle al Señor un pliego de peticiones y decirle así, arrogantemente, ahí está lo que quiero, pon tu firma, aprueba. No funciona así. Escucha este pensamiento tan bonito que me dio el Señor. Su voluntad, o sea, la de Dios, es una invitación a posponer nuestra gratificación personal y apropiarnos de un estilo de vida de sencillez que nos lleva a necesitarlo. Qué bonito. Piénselo. Para terminar, nosotros no podemos desconectarnos del mundo en el cual vivimos. Nosotros debemos ser testigos del Cristo viviente para que la gente quiera seguirlo, para que se enamore de Él y diga, esta gente de verdad le pertenece a Jesús. Quiero seguir al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Todo se resume en lo siguiente: insistir en hacer lo bueno, aunque seamos detestados. Escuchemos su voz. El profeta Miqueas escuchó el dolor de su gente. Escuchó el clamor de la gente pobre. Le ardía, le dolía. ¿Qué te arde hoy a ti? ¿Qué te molesta? ¿Qué te saca de las casillas? Probablemente sea un impulso del Espíritu Santo para moverte, para movilizarte a dejar la comodidad y decir, hasta aquí, ya me cansé, se acabó. Voy a empezar a seguir al Señor. Voy a coger la mano de mi esposa y de mis hijos y vamos a enfrentarnos al desafío de ser cristianos hoy, en la actualidad. Para culminar, déjeme culminar con la lectura de la Biblia. Miqueas capítulo 7, versos 18 al 20. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. En el libro del profeta Miqueas también se encuentra, ¿no es cierto? También se encuentra evidencia de las promesas acerca del Mesías. Y donde habla, porque dice, te es nacido ahí en la ciudad, dice. Lo que para nosotros es esperanza también. Porque en medio de lo que estamos viviendo, el Señor nos dice, todavía hay esperanza. Arrepiéntete, corrígete lo que estás haciendo. Yo te voy a secundar. Nunca vas a estar solo. Yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo. Pero debes ponerte bien los pantalones. Los ovarios bien puestos, donde deben estar expuestos, queridas mujeres, para no permitir que esa gente que se burla de nosotros en la cara y que nos roba en la cara, siga gobernando. Por favor, pensemos. Por favor, pensemos que no es que estamos diciéndole a alguien o atacándole por quién va a votar. Lo que le estamos diciendo es, valora, vota por valores. Si ya no hay alguien que represente nuestras convicciones, vota por el menos malo, que a la final es lo que tenemos que hacer. Pero sea quien esté en el poder, es el Señor soberano quien tiene poder y va a ejercer sobre esa persona. Pero si nosotros somos borreguitos y no ejercemos resistencia a los que nos oprimen, ¿qué va a hacer entonces el Señor? Ya nos habla, ya nos dice, se te ha declarado lo que es bueno. Ya nos deja el testimonio de un profeta, el profeta Miqueas, alguien del pueblo y para el pueblo, el demócrata Miqueas. Ya está la enseñanza. ¿Qué más necesitas para cambiar? ¿Qué más necesitas para entender que sea quien está en el poder,
el que manda es el pueblo. Porque el pueblo es el que en su condición de pecado se aleja del Señor y luego cualquier charlatán viene y te ofrece lo que le da la gana y tú aceptas facilito eso. Te entregas papaya, en bandeja de plata le entregas tu vida, la de tu familia, lo que te ha costado, tu trabajo, tu empresa, todo le entregas. Porque tú crees que ese es tu Salvador. Ellos no son nuestros salvadores, es el Señor nuestro Salvador. Y cualquiera que se precie de ser cristiano debe valorar eso. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Lo demás juega a favor del Señor y de que se haga su voluntad, porque como hemos dicho, el Espíritu Santo es soberano. Oro por ti. Casi una hora me he tomado, discúlpame, pero era necesario compartir contigo este tiempo, estas palabras, esta charla. Oro por ti para que el Señor te dé sabiduría, para que el Señor te dé entendimiento. Oro por ti, levanta tus manos al cielo, quiero orar por ti. Vamos, por fe, levanta tus manos al cielo. Señor, toca a esas personas que ahora levantan sus manos ahora. Tócalos a ellos y a través de ellos a sus familias. Dale sabiduría, dales entendimiento, dales sagacidad, claridad de pensamiento. Dales valentía para defender tus principios en medio de esta sociedad que agónicamente se hunde en la depravación, en la corrupción y la permite, la deja. Hemos pecado de omisión, Señor. Por nuestra culpa, por nuestra grandísima culpa, hemos dejado que ladrones nos gobiernen. Amado Señor, estamos en tus manos. Y como Miqueas, nos duele el saqueo a la gente pobre. Nos duele las mentiras. Nos duele ver cómo están esclavos y engañados, viviendo pensando que este político, que este otro modelo político, ay, es que yo quiero repartir todo entre los pobres y así nos va a quitarle a los ricos y darle a los pobres. Señor, ayuda a entender a tu pueblo que están siendo engañados y que necesitan elegirte a ti siempre. Elegirte a ti. Y que el gobernante es un servidor público que tiene que obedecer lo que el pueblo dice. No al revés. Que los gobernantes tienen que hacer obras porque es su trabajo, es su obligación. No es un acto de misericordia. Porque bueno solo hay uno y eres tú. Oro por estas personas, Señor. Tócalas. Y si tienen un círculo de influencia inmediato para evitar esta corrupción y acabar y empezar la carrera a la corrupción en contra, para ya no darles chance de que sigan minando nuestra nación y país, dales la valentía que necesitan para enfrentarse al desafío de ser justos ante tus ojos, Señor. Te presento mi familia, te presento mi hogar en este día, en este consejo divino que tú me permites compartir. Y te pido que mis errores sean tomados como algo que no hay que imitar, pero que a la final seas tú quedando bien como el buen ejemplo. Porque no soy yo, sino eres tú, Señor. No somos nosotros, eres tú, Jehová de los ejércitos. Gracias, hermoso Yahweh, por darnos el manantial de tu agua fresca en esta mañana y permitir refrescar nuestra alma, Señor. Te adoramos, oh Jehová de los ejércitos. Te adoramos, hermoso Dios. Querido Espíritu Santo, sigue usando nuestras vidas para tu gloria. Sigue, Señor, limpiándonos. Sigue, mi Dios amado, usándonos en tus manos. Permite todas aquellas bendiciones que necesitamos para seguir haciendo el bien. Amén. Mi esposa quiere decir algo. Gracias por estar aquí, por compartir. Sigan haciéndolo. El compartir nos ayuda a que muchas personas puedan escuchar la palabra de Dios. Saludos a Dani Paredes que nos escribió. Saludos a su esposita. Estamos orando por ustedes todo el tiempo. Los amamos. No estamos cerca, pero estamos siempre juntos en oración. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Somos la Capilla de la Esperanza. Si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere que oremos por ustedes, por alguna petición en especial, no duden en escribirnos por interno, de llamarnos.
Siempre estamos atentos a las personas que nos han llamado, que nos han escrito, que nos han pedido un poquito la ayuda en el sentido de oración, de unas palabras de ánimo. Estamos aquí, somos la Capilla de la Esperanza. Les deseamos que tengan una hermosa semana llena de bendiciones y que sobre todo pongan al Señor en primer lugar en todos estos días de su vida. Y recuerden que Jesús sí te ama. No salió mal, otra vez. Recuerden que Jesús sí te ama. Bye, familia. Bye. God bless you.